Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Janet y voy a compartir la palabra con ustedes. El tema del día de hoy se llama la búsqueda. Me gustaría comenzar con un versículo que encontramos en Hebreos 11:6 que dice: pero sin fe es imposible, escúchenlo bien, hermanos, imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hermano, yo le invito que cierre sus ojos, que se concentre y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, Padre, que sea el Espíritu Santo que guíe, Padre, que ministre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, mi Dios, así como a nuestros líderes, nuestros pastores. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que en este momento seas tú el que hables en nuestras vidas, el que abras nuestros corazones, Padre mío. Te pedimos, Padre, que caiga esta semilla, Padre, en tierra fértil, Padre, que dé su fruto en su tiempo, mi Dios. Te pedimos, Padre, que quites todo estorbo en el nombre de Jesús, que quites toda oposición, Padre mío, para que sea llegado el mensaje que tú quieres a tu pueblo, mi Dios. Gracias por todas las bendiciones, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, que te mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, yo empezaría con una pregunta y bueno, sería esta: ¿qué es la fe, hermanos? Bueno, pues si bien sabemos que si nos vamos a Hebreos 11:1, ahí nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Yo lo resumiría que es como pues estar confiados, hermanos, y seguros en Dios. Y bueno, si bien sabemos que Dios es espíritu, que aunque físicamente no lo podemos ver, lo podemos encontrar, hermanos, porque está en nosotros, hermanos, no está lejos de nosotros, su palabra lo dice. Y que además, hermanos, podemos ver con facilidad todas sus obras, hermanos, podemos ver su poder, podemos ver su majestad. Si nos vamos a Hechos, les invito a que busquen Hechos 17 del 26 al 28. Aquí nos dice, lo voy a leer: y de sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos linaje, porque linaje suyo somos, hermanos. También podemos encontrar en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, hermanos. Desde la creación podemos ver todas las maravillas que Dios ha hecho, el hecho de que estamos sanos, que podemos respirar, todas las bendiciones, Padre, del Padre, así que es realidad, hermanos, no lo podemos tocar quizás físicamente, pero sí todo lo que ha hecho también en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en estos versículos podemos ver que necesitamos fe, necesitamos y debemos estar convencidos, debemos estar seguros y confiados que aunque no le vemos, hermanos, y como lo dije en un principio, que sin fe es imposible agradarle a Dios.
Porque, hermanos, ¿cómo vamos a buscar a alguien que no estamos convencidos de su existencia, hermanos? Si nos vamos a Salmos 53, del 1 y 2, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre el Hijo de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, en estos versículos podemos ver que existen dos tipos de personas, las personas necias y las entendidas, hermanos. ¿Tú en cuál estás? Los entendidos, hermanos, es aquel que ve que hay un Dios. Ahora bien, Dios nos promete, si por así decirlo, que nos va o que nos premia aquel que comience su búsqueda, que comience ese camino. Y pues bueno, hermanos, yo creo que nadie busca algo para su mal. Lo que todos buscamos son bendiciones, no queremos maldiciones, buscamos cosas que pensamos que nos conviene, cosas importantes y cosas que son valiosas para nuestro corazón. Y bueno, hermano, es importante aclarar que Dios no tiene por qué premiarnos por buscarlo, pero Él sabe, hermanos, que los humanos, Padre, con un incentivo, los hombres recobramos ánimos y nos lanzaríamos a su busca pues con mayor fervor. Miles de hombres, hermanos, alrededor del mundo han buscado oro, han buscado petróleo, han buscado piedras preciosas, selvas, han andado en el fondo del mar, hasta tal grado de arriesgar la propia vida. Personas que cruzan la frontera, que cruzan mares. Y bueno, hermanos, Dios, déjenme decirles que Dios es valioso y él está para ser buscado, ¿sí? ¿Acaso, hermano, no le estamos valorando? No nos estamos esforzando por buscarlo. No te sientes necesitado por buscar y saber más de Dios. Si nos vamos a la palabra en Mateo 12, 44 y 16 nos dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y le compró, hermanos. O sea que es precioso. ¿Cómo debemos buscar a Dios, hermanos? Pues la respuesta, hermanos, es con ganas, ¿sí? Tenemos que buscarle con ganas, con fervor, hermanos. En Mateo 7, del 7 al 11, podemos encontrar que dice la palabra, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Sí? Él es bueno, hermanos. En Primera de Pedro 2:2 lo dice, desead, ¿sí? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, como les decía, hermanos, tenemos que buscar a Dios con ganas,
así como un niño busca su alimento, así como un niño de kinder busca empezar a conocer. Dios nos quiere ahí, hermanos. Dios quiere que estemos ahí, cerca de Él, hermanos, así como una gallina que cuida a sus polluelos, así Dios nos quiere debajo de su sombra, hermanos. Pero también, hermanos, también buscamos a Dios adorándole. No hay adoración, hermano, sin una búsqueda. Es por ello que nos debemos siempre de esforzar. Eh, los años que llevamos en Cristo, no importa el tiempo que tú lleves, siempre son para aumentar. Y eso es lo normal, hermano, siempre crecer, aumentar, aumentar, avanzar, crecer. Jamás debemos acomodarnos en esta silla religiosa, caer en ese confort. Eh, no debemos acomodarnos en nuestro cargo, quizás si tenemos alguno dentro de la congregación, o decir, no, pues yo ya todo me lo sé, yo ya vi todo, ya no hay más para mí, ese tema ya lo pasé no sé cuántas veces, pero no, hermanos, siempre hay nuevos horizontes en Cristo, siempre tenemos cosas que aprender. Dios nos habla de diferentes maneras. Si podemos ver, hermanos, en los personajes de la Biblia, algunos de ellos podemos ver que a través de sus vidas, por ejemplo, Caleb, hermanos, conquistó su monte aún en su vejez. Moisés también jamás disminuyó su vigor. También podemos ver en la vida de Jacob, hermanos, que él conoció Egipto siendo mayor. Abraham, aún lleno de días, tuvo 6 hijos más, perdón. Y Eliseo, hermanos, sus huesos resucitaron él aún ya estando muerto. También en la vida de Samuel podemos ver que él jamás le dejó de oír. Juan, ya anciano y preso, todavía él recibía el Apocalipsis, hermanos. Entonces, todos los días tenemos que buscar ese alimento espiritual con gratitud, con fervor, hermano. Yo te digo, no seas presa fácil para el enemigo, hermano. Podemos ver en Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, hermanos. Te decía, no seas presa fácil, hermano. Busca de Dios, hermano, crece. Podemos ver el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, cómo ellos tenían que salir a recoger su maná según el hambre que tuvieran que comer todos los días, hermanos, todos los días tenían que salir, excepto el sábado. Ellos lo hacían en tortas, lo molían, lo tostaban y no lo podían dejar de un día para otro porque pues criaba gusanos. Así nosotros, hermanos, todos los días tenemos que salir de nuestro confort, de buscar ese maná, ese pan diario, hermanos. Somos bendecidos que en nuestra iglesia a la que pertenecemos tenemos un pan diario, una palabra diaria, hermanos, porque el enemigo está pues ahora sí que somos de carne, hermanos, y el pecado nos acecha, hermanos. El diablo sabe cuál es nuestra debilidad y en qué podemos caer, hermanos, y desagradar a Dios. Vamos a ver qué dice sobre esto, sobre el maná. ¿Qué dice en Éxodo 16, del 15 al 21? Dice, y viéndolos, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza.
Hermanos, un gomer pesaba 3,5 kilos, ¿sí? Bueno, conforme al número de vuestras personas, tomaréis a cada uno de los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y gedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego lo que el sol calentaba se derretía. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo ellos tenían que salir a recoger su pan diario por la mañana, salían por la noche. El maná se encontraba alrededor del campamento, detrás del campamento. Tenían que prepararlo, cada día tenían que buscarlo. Tenían que recolectar pues una cierta cantidad por día, y pues bueno, llevarlo y compartirlo con los de su tienda. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar con esto Dios? Nos quiere enseñar que la revelación para nuestra vida es diferente día tras día, hermanos, que no debemos conformarnos con comer pan viejo o con una revelación vieja. Tampoco nos debemos de conformar con la revelación que le da a otros. O sea, Él te habla a ti, hermano. Él también te quiere alimentar a ti. Es por eso que debemos debemos leer diario su palabra y saber qué es lo que nos quiere hablar Dios. Así que, hermanos, póngase a leer. Y bueno, una persona que no está buscando, es muy fácil que se pierda, hermano. Es muy fácil que sea extraviado. Es por eso que debemos buscarle todos los días, todos los días. Y bueno, ¿a dónde nos quiere llevar Dios? El Espíritu Santo tiene solo un modelo, que es Cristo. Y bueno, en Cristo estamos todos. Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, y de su impartición recibimos crecimiento. No importa, hermano, cómo seas, cómo sea tu personalidad, cómo sea tu temperamento, si eres colérico, si eres flemático, si eres melancólico, si eres sanguíneo, hermano. La verdad de Jesucristo no está a discusión, y todos, hermanos, todos debemos pasar por la misma puerta. Así que debemos recordar, hermanos, que fuimos escogidos por Dios porque Él nos amó primero. Entonces, en su verdad, es en Cristo Jesús a donde nos quiere llevar Dios. En Romanos 8:29 podemos encontrar que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Primera de Corintios 15:49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que nuestro modelo es Cristo Jesús. En Él nos tenemos que guiar. También, hermanos, Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En 2 de Corintios 13:8, hablando acerca del amor, dice: el amor nunca, hermanos, nunca deja de ser, pero las profecías acabarán
y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, hermanos, que el amor de Dios nunca acaba. Y Dios nos pregunta en esta noche, ¿me amas? ¿Tú me amas, hermano? ¿Me amas? Entonces dice, obedece, hermanos. Si tú me amas, entonces tienes que obedecerme. Dios, hermanos, Dios es un Dios de orden, ¿sí? Él nos manda a sujetarnos a nuestras autoridades, nos manda también a perdonar, hermano, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Tú sabes, hermano, a quién tienes que perdonar, ¿sí? O sea, ya hay que dejarnos de argumentos, es que me hizo, es que me dijo. No, hermanos, Dios te dice en este momento, hazlo por amor a mí, obedece, ¿sí? Hay que poner en orden nuestras vidas, hay que obedecer. Y esta, hermanos, es la justicia de Dios. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, hermanos. Yo sé que quizás cada quien tiene una historia de vida, hermanos, pero pues no es para los hombres, hermanos, es para encontrar la justicia y el reino de Dios. Bueno, en el 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Sí? Hermanos, entonces buscar a Dios significa buscar su voluntad, ¿sí? Y buscar su voluntad significa que voy a encontrarme con su palabra, ¿sí? Como dijimos todos los días, hermanos. Ahora, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero Él espera obediencia, ¿sí? Espera que hagamos cambios, hermanos, como les decía. Crecer significa cambiar, ¿sí? En Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿sí? Entonces, hermanos, no nos podemos quedar como niños espirituales. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que cambiar, tenemos que seguir en esa búsqueda diaria, hermanos, en esa perfección que es en Cristo Jesús, nuestro modelo a seguir. En Tito 2 del 11 al 15 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Ok, hermanos. Avanzar en nuestra relación, entonces, avanzar en nuestra relación con Dios equivale a renunciar, hermanos. ¿A qué vamos a renunciar? Pues a la iniquidad, a todo lo torcido que hay en nosotros, a la impiedad y a los deseos mundanos. Cada quien sabe cómo está por dentro, hermanos. Hay muchos vicios, hay pecados, hay actitudes, hay costumbres y bueno, podemos seguir una lista larga. Cosas que practicamos por años, cosas que hemos recibido de nuestros padres o que copiamos del mundo, pero que todo esto, hermano, todo esto nos detiene y que nos hace ser, fíjese, hermano, inefectivos, ¿sí? Inefectivos como cristianos a los ojos de Dios.
En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses 4, de 7 y 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también dio su Espíritu Santo. Bueno, hermanos, cambiar. Esa es la palabra. Cambiar, cambiar. ¿Sí? Esto no es una religión, esto es un proceso, esto es una transformación. La verdadera adoración, hermanos, que podemos hacer es en espíritu y en verdad. Pero, ¿saben qué? El espíritu y la verdad son dos personas a las que se les puede resistir, ¿sí? En Hechos 7:51 podemos ver que dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, ¿sí? O sea que aquí está hablando de personas soberbias, de personas con un ego elevado, personas que no quieren oír lo que nos dice o lo que nos enseña el Espíritu Santo. Son personas pues necias. En 2 Timoteo 3:8 también nos dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hermanos. Eso es lo que no quiere Dios para nosotros, resistirnos. Dice, hombres, fíjense hermanos, qué fuerte es esto. Dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Imagínense, o sea, que le digan que tenga una mente reprobada en cuanto a su fe, hermano, ¿sí? Entonces, si nosotros nos negamos a avanzar, a crecer, a cambiar, esto es muy peligroso porque ni la sangre ni la carne heredan el reino de Dios, ¿sí? En Primera de Corintios 15:50 nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿sí? Entonces, hermanos, no es bueno endurecer nuestro corazón cuando escuchamos su voz, ¿sí? No es bueno apagar esa llama del Espíritu Santo, hermanos. Yo le pregunto, ¿qué estaría apagando en este momento tu llama? ¿Sí? Pudiera ser, hermano, no reconocer a nuestras autoridades que Dios nos ha puesto para guiarnos, pudiera ser el ocio, el poco ánimo, la venganza, seguir lo malo, perder el gozo, también puede ser no orar, ser malagradecidos, menospreciar las profecías, hermanos. Quizás todo esté apagando tu llama. En Hebreos 13, del 7 al 9 dice, por lo cual, como el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Sí, hermanos? También en Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 24, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, ¿sí? Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Bueno, pues si ya conocemos su voluntad, ahora nos tenemos que mover, hermanos. ¿Sí? Bueno, en teoría, todo aquel que es hijo de Dios, al bautizarse, pues está siendo crucificado con Cristo y pues es Cristo el que vive a través de su persona, ¿sí? Entonces, lo que la gente ve en un cristiano, esa luz, hermano, es Jesús, ¿sí? Eso que ven a otras personas en nosotros es Jesús, ¿sí? Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que ser limpiados, ¿sí? En la carne, hermanos, tiene su forma de vivir, tiene sus designios, tiene sus deseos, pero el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo lleva a morir la carne, hermanos. En Romanos 12:13 dice, porque vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, hermanos. Entonces, yo les puedo decir en conclusión, hermanos, que ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscar, buscar, buscar y obedecer, ¿sí? Dios sabe a dónde Él quiere guiarnos, hermanos. Y yo le pregunto a usted, ¿sabe usted lo que quiere Dios para su vida? ¿Sabe usted en qué está pecando? ¿Sabe usted en qué no está obedeciendo, hermanos? Entonces, hermanos, si lo sabemos, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Tenemos que ponerle acción, ¿sí? Ese es el diario vivir, hermanos. Esto es de todos los días, recoger el pan diario todos los días, Padre. Tenemos